Buenos días a todos nuevamente. Vamos a pasar a la palabra de Dios. Vamos a pasar a lo que Dios nos quiere hablar. Hagamos una oración breve. Padre, te agradezco mucho, Señor Dios, por cada una de las personas que están aquí, Jesús. Es tu voluntad el que hayan venido aquí. Y aún por las personas que no pudieron venir, Jesús, te ruego mucho, Señor, les bendigas y donde estén, Señor Dios, tú les ayudes. Y nosotros, amado, que estamos aquí, te ruego, nos hables a todos, Señor. Padre, que seas tú quien hables, Señor. No el hombre, mi Dios, no el hombre para que no venga la perdición, sino vengas tú, Señor, y edifiques. Porque cuando tú hablas, tú edificas, Señor. Porque cuando tú hablas, Señor, el corazón de piedra, mi Dios, es quebrantado, Señor, con tu palabra. Te lo pido en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Vamos a continuar con la enseñanza que se empezó la semana pasada, que el hermano Carlos la comenzó, en cuanto a el ciclito, pequeño ciclo, se llama la persona de Dios. La semana pasada el hermano Carlos nos hablaba y nos decía que el ser humano muchas veces no queremos tener una relación con Cristo, muchas veces no queremos tener un conocimiento de Dios y lo que hacemos es involucrarnos, relacionarnos en una religión. Nos involucramos más en una religión, estamos más conscientes o estamos más cómodos cuando se nos dice qué es lo que tenemos que hacer, cuando lo que marca la Escritura es algo totalmente diferente. Quisiera mostrar un texto, leerlo juntos, Éxodo capítulo 20, versículo 19. Esto que siempre ha sucedido, esto no es cosa de nuestros tiempos, es cosa del ser humano, cosa del corazón del ser humano. Dios siempre ha querido relacionarse con Dios, con las personas. Dios siempre ha querido tener una estrecha relación con el ser humano, pero somos nosotros los que desgraciadamente la impedimos, no queremos. ¿Por qué? Porque no queremos, porque no nos conviene. Dice el texto, le pongo el contexto, es Dios, acaba de dar los mandamientos, el pueblo de Israel acaba de salir de Egipto por la mano poderosa de Dios, y Dios empieza a hablar o se quiere relacionar con el pueblo. ¿Y cuál es la reacción del pueblo? Dice, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. ¿Dónde dice en la Escritura que si usted habla con Dios vamos a morir? ¿Dónde dice la Escritura o las personas que se han acercado a Dios o Dios se acercó con las personas han muerto o murieron o han muerto? Jamás. Más bien, aquí vemos un pretexto de las personas para que no muramos, o sea, muy piadosos pareciera, ¿no? Pareciera que dijeran estos hombres, no, es que habla tú con nosotros y nosotros haremos todo lo que Dios hiciere. Amado, el día de hoy sucede muchas veces lo mismo. Lejos de el ser humano de buscar a Dios, lejos de verdaderamente tener una relación, querer tener una relación con Cristo, buscamos una religión, buscamos al hombre, buscamos al pastor, buscamos a una persona para que me dé un consejo, para ver, que me diga qué puedo hacer. Y no está mal que se acerque muchas veces a un hombre, a un pastor, a una persona que predica. No es malo, definitivamente no es malo. El problema es cuando se hace una dependencia. Se hace una dependencia y la persona, lejos de venir a la Escritura, lejos de venir a la fuente autorizada para recibir un consejo de parte de Dios, preferimos mejor venir con la persona, preferimos venir con el hermano, preferimos venir con la hermana, para que ellos me den un buen consejo. Pero ¿qué sucede? Amado, no está mal, repito, no está mal. El problema es el corazón, que muchas veces nosotros no somos los que queremos tener esa relación con Dios. Dios en este momento, sí, Dios baja al monte Sinaí para tener una relación con el pueblo, pero el pueblo dice no. Hable Dios contigo y no con nosotros para que no muramos. En ningún momento en la Escritura
ningún hombre que se ha acercado a Dios ha muerto, ni murió ni morirá. Lo mismo sucedió cuando en el libro de Génesis, cuando Dios baja, Adán peca, Eva peca y Dios baja para tener una relación que siempre había tenido hasta ese momento. Pero ¿qué sucede? Los hombres con su conciencia sucia prefieren esconderse y decir, no, Dios es malo. ¿Por qué? Porque tan fácil se hubiera presentado a Adán y Eva, Señor, perdónanos, pecamos contra ti. Dios ya lo sabía, mi amado, mi amada. Sin embargo, Dios se acerca al hombre sabiendo la condición de cada uno de nosotros y no le interesa. ¿Por qué? Porque Él quiere tener una relación con nosotros. El problema es que el ser humano ha creado religiones, ha creado formas para poder sustituir a Dios y de esa manera estar bien conmigo mismo, hacer lo que a mí me gusta, pero también de una u otra manera pues hacer lo que Dios o hacer lo que se supone que Dios me está mandando. Pero esto ¿por qué sucede, mi amado? ¿Esto por qué sucede? Decíamos, se hablaba la semana pasada, porque no conocen las personas a Dios, porque las personas no quieren conocer a Dios. El conocer a Dios, mi amado, no es como irse, como se enseñaba en la Edad Media, ¿verdad? Para conocer a Dios te tienes que ir a encerrar a un monasterio, estudiar y de esa manera pues entonces sí vas a conocer a Dios. No, el ser humano, el mexicano nos cuesta mucho estudiar, al mexicano nos cuesta mucho leer, al mexicano nos cuesta mucho el concentrarnos y el estar buscando de Dios. Ese es el problema muchas veces hasta cultural, porque Dios está a la mano, como lo hemos visto a lo largo de mucho tiempo. Decía Pablo, fíjese, un texto que el hermano mencionaba en 1 Corintios 15:34, no voy a repetir todo, definitivamente no, solamente es una introducción, un repaso a lo que vimos la semana pasada para poder pasar a ver lo que queremos ver el día de hoy. Dice, de entrada, Pablo le está escribiendo a hermanos, a un grupo de personas que conocía o se supone que conocía a Dios, a los corintios, allá en la ciudad de Corintio. Velad debidamente y no pequéis, decía Pablo, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Amado, Pablo, el Espíritu, no se están dirigiendo a personas que no están en lugares como este. Pablo en este momento no se está dirigiendo a personas que están en el mercado, personas que están tal vez en el centro comercial, personas que tal vez están en la playa. No, definitivamente no se está refiriendo a este tipo de personas. Se está refiriendo a personas que dicen llamarse cristianos, personas que dicen conocer a Cristo. Y para vergüenza vuestra lo digo, algunos no conocen a Dios, a pesar de que vienen a lugares como este. Hace 2 años y medio Dios me dio la oportunidad de ir a Chiapas, a unas comunidades, y pues básicamente lo que se fue a servir algunas iglesias locales de aquel lugar, de una religión. Y me acuerdo que estábamos algunos hermanos que fuimos y estábamos platicando con unas jóvenes de una localidad, de una comunidad, y se le hizo una pregunta a la muchacha y esta muchacha dijo, híjole, pues yo ni siquiera leo la Biblia. ¿Y sabe cuál es la situación? Que era maestra de escuela dominical. Maestra de escuela dominical de su religión, y la mujer no conoce a Dios. Por eso dice Pablo, para vergüenza vuestra lo digo, no conoces a Dios. Sí, te dices cristiano, dices que sí, ya dejaste muchos pecados, pero aún sigues sin conocer a Dios. Aún sigues sin entender qué Dios demanda de ti. Aún sigues sin conocer a Dios, el cual te ha dicho lo que Él quiere de ti, pero no lo conoces. Amado, una pregunta y usted respóndase. ¿Cada cuándo usted toma la Biblia? ¿Cada cuándo usted abre la Escritura y se pone a leer 1 hora, hora y media?
para conocer a Dios? ¿Cuándo? En la semana, ¿cuántas veces usted abre su Biblia y empieza a escudriñar la palabra? ¿Cuántas veces? Amado, la única fuente autorizada por Dios para conocerlo a Él es la palabra de Dios. Jesús ya en los últimos días de su ministerio les decía a los apóstoles: ahora estáis limpios. ¿Por qué? Porque vieron mis prédicas, escucharon mis prédicas. Ahora estáis limpios, ¿por qué? Porque vieron mis milagros. Ahora estáis limpios, ¿por qué? Porque también ustedes hicieron milagros. No, el Señor Jesucristo dijo: ahora vosotros estáis limpios, ¿pero por qué? Por mis palabras. ¿Y cuáles palabras? Las palabras que están en este libro. O sea, solamente, mi amado, el único medio autorizado de parte de Dios para que usted y yo conozcamos a Dios es este libro. El único medio que Dios ha autorizado es la palabra de Dios. Alguien podrá decir: bueno, sí, pero yo vengo cada 8 días y escucho. Sin duda, Dios puede hablarle, mi amado, pero Dios quiere tener una intimidad con usted. Dios quiere hablarle a usted en lo particular, en lo individual. ¿Y cómo lo va a hacer Dios? ¿Cómo lo hace Dios? Solamente a través de la palabra. Ahora, para poder creer en la palabra es necesario un ingrediente, mi amado. Ese ingrediente no son obras. Ese ingrediente no es el dar dinero. Ese ingrediente, mi amado, para conocer a Dios se llama fe. ¿Sí? Usted puede venir aquí y llenarse de conocimiento, pero sale de aquí y sale exactamente haciendo lo mismo. O sea, tiene conocimiento, pero no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque para conocer a Dios hay primero que se debe tener fe. ¿Qué es la fe? Esa confianza en Dios. Mucha gente dice: bueno, es que yo sí tengo fe en Dios. Está bien, pero en el momento en que las personas tienen alguna situación, las personas tienen que tomar alguna decisión en su propia vida, no buscan a Dios. Las toman de acuerdo a lo que ellos creen, las toman de acuerdo a cómo las demás personas toman sus decisiones, pero nunca consultan, nunca buscan cuál es la voluntad de Dios. Es que yo sí confío en Dios, dicen muchas personas. Yo sí creo en Dios, mi amado. Para creer es necesario obedecer. Para creer es necesario obedecer. Este ingrediente, mi amado, es fundamental en la vida de toda aquella persona que se diga cristiano o toda persona que quiera buscar a Cristo, la fe. Dice la Escritura: porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin embargo, este ingrediente, mi amado, mi amada, dice la Escritura que viene por el oír. La fe, dice la Escritura, que viene por el oír. ¿Y el oír qué? ¿Prédicas? No están mal, definitivamente no están mal. Estas nos acercan a Cristo, estas nos abren nuestra mente. Sin embargo, la Escritura dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. El escuchar la palabra de Dios, el leer la palabra de Dios. Porque muy fácil es, sí, ir a las religiones. Ya he dado mi testimonio. Es bien fácil ir a una religión, ir y hacer lo que ellos hacen en ese lugar, incluso aquí, sí, ir y así venir y hacer lo que hacemos y decir: bueno, ya soy cristiano. ¿Por qué eres cristiano? ¿Por qué? Porque yo hago lo mismo que todos los demás hacen. Ya vengo cada 8 días, una vez a la semana vengo. ¿Por qué? Porque ofrendo, porque diezmo, porque ya hasta me invitaron a un grupo de panderos, o porque ya me invitaron al grupo de alabanza, y por eso soy cristiano. No. Para tener fe y ser salvo, dice la Escritura que viene, ¿sí? La fe viene por el oír la palabra de Dios.
Hay que creer, pero creer en el Señor Jesucristo, creer lo que Él nos demanda. Muchas personas piensan que por el simple hecho de decir creo en Dios ya estás bien, ya Dios está alegre contigo. Muchas personas piensan que por decir es que yo sí creo en Dios ya está todo bien. No, mi amado, acuérdese lo que decía Santiago. ¿Crees en Dios? Qué bueno. Los demonios también creen y ellos hasta tiemblan. No nada más creen, tiemblan ante la presencia de Dios. Y si no, pues te recordará con aquel endemoniado gadareno, ¿no? Señor, hijo de David, ¿qué quieres con nosotros? Tuvieron miedo ante la presencia del Señor Jesús. Ellos le conocen y el ser humano no le quiere conocer. Para tener un conocimiento, mi amado, para tener un conocimiento de Dios es necesario, es básico el que usted y yo nos relacionemos con Él. ¿A través de qué? De la Escritura. Únicamente es a través de la Escritura podemos tener ese conocimiento. ¿Por qué el día de hoy la gente dice ser cristiana y aún vive en pecado? ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. Porque no conocen a Dios. Lo conocen de una manera como se les enseñaron o nos le enseñaron, me incluyo, en una particular religión. Que si tomas café, es que ya estoy bien. Es que si no tomo café es porque ya estoy bien entonces. Que porque si ya uso puras faldas y ya no me pinto, es que yo ya estoy bien. Personas que no conocen a Dios, no tienen el conocimiento de Dios. Por eso actúan de acuerdo a lo que la religión particular me dice. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. ¿Qué es necesario? ¿Qué es necesario para que usted y yo conozcamos a Dios? La Escritura. Oseas capítulo 4 versículo 6. Dice, mi pueblo fue destruido. Habla de su pueblo, porque le faltó conocimiento. Fíjese, mi pueblo fue destruido, ¿por qué? Porque le faltó el conocimiento. ¿Cuál conocimiento, mi amado? El conocimiento de la palabra de Dios. No, fíjese que no les faltaban rituales, ellos hacían muchos rituales, de acuerdo a lo que estaba establecido en el Pentateuco. Rituales no les faltaban, ellos hacían muchos rituales. ¿Qué les faltaba? ¿Por qué Dios los desechó? Porque les faltó conocimiento. Ahora, hay que aclarar, ¿ese conocimiento Dios no se los había dado? Claro que sí, mi amado. Ellos ya tenían la ley, ya tenían el libro de Levítico, ya tenían el libro de Éxodo, y estoy hablando de las leyes morales, ya lo tenían. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué les faltó conocimiento? Porque es mejor, mi amado, es mejor escuchar que dedicar 1 hora y media, 2 horas para saber lo que Dios me está pidiendo. Porque qué fácil es escuchar a cualquier predicador, cualquier evangelista y me dice, es que tú para ser cristiano, para tú agradarle a Dios, tienes que hacer esto. Pues qué fácil. Pero verdaderamente ¿lo dice la Escritura? ¿Verdaderamente lo dice la Escritura? Verdaderamente le hago la pregunta a usted. ¿Usted tiene ese conocimiento de parte de Dios? Ese conocimiento no de que escuche prédicas o que las recuerde, porque eso pudiera ser hasta cierto punto fácil. No, usted tiene el conocimiento que viene aquí dentro y que usted lo ha adquirido en su casa. ¿Usted tiene ese conocimiento? Si yo a usted le dijera en este momento, ¿quién quiere recibir a Cristo? Levántese y vamos a hacer esta oración de fe. ¿Usted me lo creería? ¿Usted me creería si yo le digo, usted ya es salva? ¿Por qué? Porque ya aceptó a Cristo. ¿Qué dice la Escritura?
¿Dónde dice la Escritura que por el simple hecho de decir, Señor, perdóname por todos mis pecados, te recibo como mi Señor, como mi único y Salvador Jesucristo? Amén. La gente se la cree. ¿Pero por qué se la cree? Porque no tiene conocimiento. Ahora, para llegar al conocimiento secular, por decirlo así, al conocimiento se puede llegar por medio de la experiencia. Por ejemplo, un maestro albañil puede hacer una casa, puede hacer un edificio sin haber nunca ido a una universidad. ¿Por qué? Pues porque adquirió el conocimiento de varios años, ¿sí? Tal vez de estar trabajando con un arquitecto, con un ingeniero civil, y sabe ahora qué tiene que hacer para hacer una casa. ¿Sí? Muchas personas tenemos conocimientos, todos los que rebasamos 40 años, tenemos conocimientos, ¿por qué? Por la experiencia. Cuando somos adolescentes, ¿por qué somos rebeldes? Porque no tenemos experiencia y no creemos lo que nos dicen nuestros padres. Desgraciadamente tenemos que sufrir para entonces sí decir, tenía razón mi papá, tenía razón mi mamá. ¿Por qué otro medio se llega al conocimiento? Pues definitivamente por medio del estudio. Por medio del estudio. Un arquitecto no es arquitecto cuando va saliendo de la universidad por práctica, sino él es arquitecto porque por el conocimiento que adquirió en una escuela. ¿Sí? Solamente por esos métodos se tiene el conocimiento para poder vivir en esta vida, a lo largo de esta vida. Mi amado, con Cristo no es así. En Cristo no es así. ¿Cómo podemos llegar al conocimiento para vivir como Dios quiere que vivamos? Romanos capítulo 10, versículo 17. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mi amado, para que usted y yo tengamos el conocimiento de Dios es necesario este ingrediente, la fe, el creer que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, el creer que el Señor Jesucristo le está demandando a usted para su bien, lo que le está demandando, lo que cada uno de nosotros sabemos, lo que Dios nos ha demandado. Una vez que usted tiene ese conocimiento de cómo es Dios y tiene este ingrediente, entonces si usted escucha aquí, Dios está en todo lugar, ¿qué va a ser ese conocimiento que ha adquirido por medio de la fe? Si usted tiene este conocimiento, ¿qué va a hacer? Dios está en todo lugar, voy a estar en mi casa y sé que Dios está ahí y voy a actuar de acuerdo a ese conocimiento que adquirí por medio de la fe. ¿Sí? Voy a estar en mi trabajo y sé que no voy a estar de coqueto con ninguna compañera, ningún compañero en mi trabajo. ¿Por qué? Porque sé que Dios está ahí. ¿Dónde obtuve ese conocimiento? Por medio de la fe. Porque lo creí. Porque ese conocimiento que vino a hacer en mi vida me vino a transformar. Ahora, ¿qué pasa con personas que dicen, sí, Dios está en todo lugar, pero no han tenido ese conocimiento por medio de la fe? ¿Qué sucede? Vienen, escuchan, es que Dios está en todo lugar, pues qué bueno. Salimos de aquí y en casa soy el mismo, mis hijos no me ven leer la Biblia, en casa soy el mismo, me pongo a ver televisión. ¿Qué pasa? En mi trabajo sigo contando chistes de doble sentido. ¿Qué pasa? En la calle sigo viendo lo que siempre veo. La persona tiene ese conocimiento de que Dios está en todo lugar. Sin embargo, no lo adquirió por medio de la fe. Lo sabe, teórico. Tiene el conocimiento de que Dios está en todo lugar, pero no lo cree. ¿Por qué? Pues porque simple y sencillamente no vino al conocimiento, o ese conocimiento no vino por medio de la fe. ¿Sí? Es muy importante que nosotros entendamos esto.
¿Por qué el pueblo de Dios fue destruido? Porque le faltó ese conocimiento. En otras palabras, le faltó fe. Creer, ¿pero en quién? En el Señor Jesucristo. Sí, no se malinterprete el asunto. Ahora alguien no vaya a pensar, bueno, es que entonces sí yo tengo fe. Y tienen fe en el barro, tienen fe en los recuadros, tienen fe en muchas cosas, pero ese tipo de fe no es la que Dios le agrada. La única fe que Dios le agrada es la que viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, porque solamente ahí vamos a conocer al Señor Jesucristo. En otras palabras, mi amado, la fe me da el conocimiento de que Dios está aquí y que Dios está en todo lugar a donde yo vaya, me vea la gente o no me vea la gente. ¿Por qué? Porque cuando no tenemos el conocimiento, pues aquí no hay nadie, pues entonces ahora sí puedo meter al cine, puedo ver películas pues de las que siempre me gustaron, ¿sí? Pues no hay nadie aquí, pues ahora sí puedo tomar, nadie me ve. Amado, usted tiene un conocimiento teórico de que Dios está en todo lugar, pero no actúa de acuerdo a ese conocimiento. Se imagina a una persona que es profesionista, que tiene el conocimiento, que tal vez tenga hasta el título y diga, es que tengo miedo, es que a lo mejor no aprendí bien. Pues entonces, ¿para qué tienes o para qué fuiste tantos años a la escuela? El día de hoy nosotros veremos cómo es Dios. El día de hoy veremos cómo actúa Dios. Hoy veremos los atributos de Dios. Bueno, usted sabrá si ese conocimiento que usted va a adquirir hoy lo adquiere por medio de la fe o solamente por el oído. Dios es una persona. Definitivamente, muchas personas se escandalizan cuando llegan a escuchar esto. Dios es una persona. Dios es una persona, ¿por qué? Porque tiene exactamente los mismos atributos morales, ojo, tiene los mismos atributos morales que usted y yo tenemos. Y tiene otros atributos que definitivamente es lo que nos hace diferente de Dios, ¿sí? Sus atributos naturales. Atributos naturales que definitivamente ningún ser humano tiene, solamente Dios. Para conocer a Dios es importante entonces cómo actúa Él, cómo es Él. Es importante entonces conocer a la persona de Dios. Importante entender también esto. Entonces nosotros somos dioses. No, para nada, mi amado. Usted y yo somos simple y sencillamente hombres creados por Dios, hombres finitos que tarde que temprano vamos a morir. No, mi amado, cuando dijo el Señor Jesucristo, y lo vamos a leer, si hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, se estaba refiriendo precisamente a esa característica moral, mi amado, a esa característica moral. Una persona como usted, como yo, siente, piensa, actúa. Bueno, de la misma manera es con Dios. Dios siente, Dios actúa, Dios piensa, como usted y como yo lo hacemos. Qué importante es tener esto en cuenta. Qué importante es que usted vayamos juntos conociendo a Dios, para que no creamos que Dios es un Dios que no se duele de lo que ve, para que no pensemos que Dios es un Dios que es un Dios tirano y que no le preocupa el ser humano, que no le preocupa su vida. Qué importante es conocer la persona de Dios para que usted, mi amado, pueda ver a Dios de otra manera. No ese Dios distante como muchos los ven. Muchas personas dicen creer a Dios, pero en el momento en que tienen problemas, buscan ayuda de otros lados porque piensan que Dios está distante. No, mi amado,
Lejos de todo eso, Dios está muy cerca de cada uno de nosotros. Vamos a ver esas características el día de hoy. Primer característica o atributo de Dios, Génesis capítulo 2, versículo 18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿Qué vemos aquí, mi amado? ¿Qué vemos o cómo vemos a Dios? Bueno, Dios vio a Adán solo. Vio, ¿y qué pasó? Pensó, no es bueno. No es bueno que el hombre esté solo. Usted muchas veces, tal vez en las mañanas, piensa, ¿qué voy a hacer? ¿Por dónde me voy a ir hoy al trabajo? ¿O qué voy a hacer saliendo del trabajo? ¿Voy a hacer esto, aquello, aquí, acá? Pero exactamente es Dios. Piensa. Dios piensa, dice, no es bueno. Vio la necesidad del hombre, de Adán en este caso, y pensó, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿Sí? Dios piensa, mi amado. Dios no actúa como muchas veces actuamos los seres humanos, con ira, sin pensar, sin razonar. No, mi amado, Dios piensa. Si muchas veces nosotros los seres humanos tomamos decisiones razonadas, bien pensadas, bien estructuradas, ¿cuánto más Dios? Dios piensa al igual que usted, al igual que yo. Dios pensó en usted. Dios pensó en usted, Dios pensó en mí. ¿Qué más? ¿Qué siguiente atributo de Dios? Dios siente. Génesis capítulo 6, versículo 6. Dice la escritura: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. ¿Y qué dice? Y le dolió en su corazón. Dios siente. Dios también tiene este sentimiento de dolor. ¿A usted alguna vez ha sido traicionado? ¿Usted alguna vez ha visto que sus hijos salen de control? Usted tal vez tenía fijada su esperanza en sus hijos y de repente sus hijos empiezan en la droga, empiezan en el vicio, o de repente cuando se da cuenta sus hijos ya no van a la escuela, se van de pinta. ¿Qué siente? ¿No siente un dolor muy fuerte? ¿Una decepción muy fuerte? Bueno, exactamente Dios siente lo mismo. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió. Y le dolió, mi amado. Le dolió en su corazón. Dios siente ese dolor tan terrible. Dios nos hizo, sí, con sus mismas características morales para que las ocupáramos para bien. Pero le duele cómo el ser humano el día de hoy está destruyendo al mismo ser humano. Le duele en el corazón, le duele a Dios cómo entre seres humanos se odian. Le duele al corazón cómo las personas tratan de no perdonar. Le duele. Así como a usted y a mí nos duele cuando algo nos hace, a Dios también le duele. Porque también es una persona, mi amado. Porque Dios es una persona. A Dios le duele el pecado de cada uno de los presentes. Le duele. ¿Qué más, mi amado? ¿Qué otra característica más Dios tiene? Y usted también tenemos, usted y yo tenemos. Dios actúa. Génesis capítulo 1, versículo 5. Dice: y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche.
y fue la tarde y la mañana un día. Dice la Escritura que Dios actúa. Ok, Dios iba a hacer al ser humano. Él sabía cómo lo iba a hacer conforme a su semejanza. Dios sabía, ¿verdad?, que ese hombre tenía que tener ciertas características para poder desarrollarse. Sabía que tenía que haber un sol, sabía que tenía que haber una noche, sabía que tenía que haber plantas, árboles, agua, mar, sabía que tenía tenía que haber animales, lo que conocemos como la cadena alimenticia. Así como usted, mi amado, cuando en pareja, así como la pareja, se enteran de que va a estar está embarazada la esposa, que van a tener un bebé, actúan. ¿Cómo actúan? Bueno, hacen cosas, saben que la mujer está embarazada, inmediatamente empiezan a pensar en qué, comienzan a pensar, ¿sí? ¿En qué? Tal vez el cuarto lo vamos a pintar. Tal vez no tenemos cuarto, lo vamos a hacer, lo vamos a pintar de qué color, ¿verdad? Empieza la pareja, empiezan a buscar qué ginecólogo o qué pediatra puede tratar a mi hijo o qué color esperan otros meses más para ver si es o varón, si es una niña, ¿sí? ¿Para qué? Para empezar a comprar el color de los vestiditos. Usted empieza a preparar todo para que ese bebé nazca en medio de que no le haga falta nada. Bueno, exactamente así como Dios actuó mucho antes de que creara al ser humano. Dios actuó. ¿Por qué? Porque sabía lo que el hombre iba a hacer, lo que le iba a hacer falta. Y lo mismo el día de hoy, sigue actuando, mi amado. Cuando usted ha tenido alguna necesidad, cuando usted ha tenido algún problema, alguna situación, Dios actúa. Dios actúa, mi amado. Dios actúa como usted lo hace, ¿sí? Si somos padres y vemos que nuestros hijos tienen una necesidad, actuamos, ¿no? Si somos hijos y vemos que nuestros padres tienen una necesidad, actuamos, hacemos algo. ¿Para qué? Para solucionar la necesidad de nuestros padres. Dios actúa, mi amado. ¿Qué más? Dios, otra característica, sí, de Dios es que Dios oye. Dios oye, mi amado. Dios no tiene los oídos tapados, o no es que no tenga oídos, no. Claro que oye. Dice el libro de Éxodo, capítulo 2, versículo 24. Dice, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. De entrada aquí vemos otra característica de Dios. Dios también tiene memoria. Así como usted se acuerda tal vez de lo que hizo el día de ayer, lo que hizo tal vez hace 5 años, hace 7 años, ¿se acuerda? Ah, sí, me acuerdo que le dije hace tiempo a esta persona. Dios también tiene memoria, ¿se acuerda? Si usted ha leído la Escritura y Dios le ha dado una promesa, mi amado, Dios la tiene presente. Dios no se ha olvidado de las promesas, como muchas veces nosotros los seres humanos nos olvidamos de lo que decimos, ¿no? Sin embargo, dice que Dios oyó, otra característica. Oyó Dios el gemido, oyó Dios el clamor, oyó Dios la necesidad, las palabras de un pueblo que tenía una necesidad. Amado, de entrada, ¿cuándo Dios oye, mi amado? Cuando usted ora. Cuando usted ora. Pregunta, ¿usted ora? Usted se pone, no sé, en la Escritura no nos dice que hay que orar tantas horas, o solamente en las mañanas, o solamente en las noches. El momento que usted puede dedicarle a Dios, ¿usted ora? Porque si usted no ora, entonces ¿qué va a escuchar de usted? Sí va a ver, pero no va a escuchar. No va a escuchar
su clamor, porque ni siquiera lo tiene. Dios escucha, mi amado. Por eso es tan vital la vida de oración de toda aquella persona que quiera relacionarse con Dios. Y una persona cuando verdaderamente tiene fe, entonces ha creído de que si yo me relaciono con Dios a través de la oración, Él me va a escuchar. Por eso muchas personas no creen en Dios, no se acercan a Dios, porque pues no oran. No le dedican el tiempo necesario a Dios para estar en su presencia. Por eso es bien importante aclarar esto. No es por obras, como dice la Escritura. No es por obras para que nadie se gloríe. Porque si así fuera, pues entonces qué padre, los ricos, ellos serían los que nos llevarían delantera, ¿verdad? Pero no es por obras. Es ¿qué tanto tú hablas con Dios para que Dios te escuche? ¿Qué tanto tú hablas con Dios para que Dios pueda responder a tu clamor? ¿Qué tanto tú has escudriñado la palabra de Dios para que entonces sí se acuerde de lo que te prometió? ¿Qué tanto escudriñas usted la Escritura? ¿Qué tanto escudriñamos la Escritura? ¿Se va dando cuenta cómo Dios es una persona? Dios piensa, usted piensa. Dios razona, usted razona. Dios tiene memoria, usted tiene memoria. ¿Se da cuenta que Dios actúa? Sí, o mejor dicho, nosotros actuamos como Dios actúa. ¿Por qué? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Para poder conocer a Dios, para poder relacionarnos con Él, es necesario conocerle, pero con ese conocimiento que viene solamente por la fe, mi amado, por la fe. No solamente por venir aquí a escuchar y bueno, sigo viviendo igual. Ya Dios me ve bien. ¿Por qué? Porque ya vengo a un lugar. No, mi amado, de nada le sirve. O le es lo mismo venir a este lugar o estar en este momento en galerías o en el mercado, si usted no está escuchando con fe. Si usted no está escuchando con fe. ¿Qué más, mi amado? ¿Qué otro atributo tiene Dios? Dios mira. Dios mira. Génesis capítulo 1, versículo 4. Y voy a aclarar en unos momentos. Dice Dios mira. Voy a aclarar algo en cuanto a los ojos. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Vio Dios que la luz era buena. Muy bien. Todos, sin excepción aquí, todos nosotros, antes de venir aquí, o mejor dicho, para llegar a este lugar, tuvimos que haber mirado el taxi, los que venimos manejando las avenidas, el semáforo, ¿sí? Tuvimos que haber mirado, visto por dónde teníamos que circular, caminar o qué tomar, qué transporte tomar. Bueno, así como usted y yo miramos, también Dios mira, ¿sí? También Dios mira, ve. Así como usted mira tanto cosas buenas como cosas desagradables, también Dios lo hace, mi amado. Cuando Dios ve la necesidad, cuando Dios ve un problema, Dios actúa. Así como nosotros. Si nosotros vemos, por ejemplo, que una persona está en peligro, pues podemos ayudarla de acuerdo a lo que podamos hacer. Dios hace exactamente lo mismo. Si Dios ve la necesidad de una persona, Dios en su infinita misericordia le va a ayudar, va a actuar, así como nosotros actuamos. ¿Sí? Dios mira. Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 9. Dice: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra.
¿Sí? O sea, Dios, entendamos, aquí ese es un atributo que solamente le corresponde a Él, un atributo natural que lo veremos más adelante. ¿Sí? Dios contempla toda la tierra. Nosotros a lo mucho podremos ver no más de 100, 200 metros. ¿Sí? Si podemos ver un paisaje a varios kilómetros, pues nada más veremos lo grande que es el paisaje, lo grande que es la montaña, pero ya no estaremos observando si hay o no hay personas dentro de esa montaña, dentro de esa llanura. Dios, dice la Escritura, no. Dice la Escritura que los ojos de Jehová contemplan, dice, toda la tierra. Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Por eso es importante, mi amado, entender una cosa: que en el día del juicio no va a haber testigos. ¿Por qué? Porque Dios ve, Dios mira. Dios mira las acciones de todos y cada uno de nosotros. Dios ve. Nosotros, en el momento en que una persona cierra la puerta de su casa, no podemos ver más allá de lo que nuestros ojos nos permiten ver. Sin embargo, Dios sí. Dios ve más allá. No nada más toda la tierra, sino que ve todo lo que pudiera estar oculto. Dios lo mira. Dios lo mira. Dios tiene esa capacidad de mirar. Nosotros no. ¿Qué más, mi amado? ¿Qué otro atributo de parte de Dios nosotros tenemos y Dios también tiene, o que Dios nos puso? Dios tiene un conocimiento, Dios sabe todo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce, sabe, conoce el Señor a los que son suyos. Este sello, conoce el Señor, amado. Así como usted conoce, mire, así como conoce, nosotros conocemos muchas veces a nuestros hijos, ¿no? Sí, muchas veces si nuestros hijos actúan como que muy acaramelados, muy besucones, ¿qué es lo que estamos diciendo? Este quiere algo. Usted ya sabe cómo actúan sus hijos. Usted ya sabe muchas veces qué es lo que quieren nuestros hijos. ¿Por qué? Por el actuar de nuestros hijos. Este quiere algo. O cuando los vemos medio raros, este tiene algo porque no actúa así. O sea, usted conoce. ¿Sí? Así como nosotros conocemos muchas veces, y no del todo, porque nosotros no conocemos el corazón de nuestros hijos, los pensamientos de nuestros hijos, pero sí sabemos su actuar, conocemos el actuar. Bueno, exactamente así es Dios. Dios conoce a cada uno de los seres humanos. Dios nos conoce a todos, ¿sí? Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. A los que son suyos, al pueblo o a su pueblo, a los que se dicen verdaderamente cristianos, mi amado, a los que se dicen verdaderamente cristianos. Hay otro texto que dice que el Señor Jesucristo no tenía la necesidad de que le dijeran cómo eran. ¿Por qué? Porque Él conoce a cada uno de ellos. El Señor Jesucristo nos conoce a todos. Sí, es cierto, en este texto nos está hablando de aquellos que dicen ser su pueblo, de aquellos, los cristianos, pero también dice la Escritura que el Señor Jesucristo conocía a todos los que estaban en la multitud alrededor de Él, los conocía a todos, y no había necesidad de que le dijeran cómo era cada uno, porque Él nos conoce, ¿sí? Así que, mi amado, Dios le conoce a usted perfectamente, Dios me conoce a mí perfectamente. Ese atributo que nos fue dado de parte de Dios, Dios lo tiene. Dios lo tiene, mi amado. ¿Qué más? Dios también tiene la capacidad, o mejor dicho, nosotros tenemos la capacidad de crear. Dios la tiene. Dice el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amado,
Usted, el ser humano, nosotros, cada uno de nosotros, tenemos también capacidad de crear, dígame si no es verdad. Los orfebres tienen la capacidad de crear piezas artísticas muy hermosas. Los artesanos que trabajan el barro, qué figuras arman, qué figuras forman, muy hermosas. ¿Sí? Los arquitectos, qué grandes, muchas veces grandes obras llegan a crear. Bueno, si nosotros, los seres humanos, tenemos capacidad de crear, Dios no crea cosas materiales nada más. Sí, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios creó todo lo que usted puede ver. Él creó, sí, todo lo que podemos ver, todo lo que podemos utilizar, todo lo natural. Y no nada más creó lo que podemos ver en esta tierra. Él creó, como lo veíamos hace 4 semanas aproximadamente, Él creó el sol, la luna, Marte, esta galaxia. Él creó estrellas, otras galaxias, planetas. Él creó todo con sabiduría, dice la Escritura. Él creó todo con sabiduría. Le puso leyes a cada cosa que Él creó. Le puso leyes, mi amado. Él crea, Él tiene el conocimiento. El Señor Jesucristo también, hablando del conocimiento, Él puso leyes que solamente Dios podía crear y que al ser humano le han costado años en descubrir. La ley de la termodinámica, la ley de la gravedad, ¿sí? ¿Cuántas leyes no podemos ver? La ley de la inercia, del magnetismo, ¿sí? Y todas las conoce Dios. Dios todas las conoce. ¿Por qué? Porque Él las creó. Él creó todas y cada una de esas cosas para nuestro bien. El ser humano crea muchas cosas buenas para su bien y para el bien de las demás personas. Pero también es verdad que el ser humano ha creado cosas para su mal. Ahí tiene la bomba atómica. Ahí tiene las armas para su mal. Solamente Dios crea cosas para el bien del ser humano. Esa es la diferencia, en que Dios crea todo para bien y el hombre crea para mal. ¿Qué más? Dios tiene una voluntad, Él tiene un deseo. Él tiene un deseo de que suceda algo o de que usted y yo hagamos algo. Dice la Escritura en el libro de Primera de Juan 2:17: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace, mire, la voluntad de Dios permanece para siempre. Le pongo un ejemplo. Creo que todos tenemos el deseo, la voluntad de que nuestros hijos terminen una carrera. ¿Qué pasaría si nuestros hijos son unos excelentes hijos en la casa, nos barren, nos trapean, son obedientes, si lo tengo que mandar a la tienda, va de buen gusto, pero mata clases? No le gusta ir a la escuela. ¿Estará cumpliendo su voluntad? ¿La voluntad del padre y la madre? Pues definitivamente no, porque la voluntad, el deseo del padre y la madre es que el hijo vaya a la escuela y termine una carrera. Bueno, lo mismo pasa, mi amado, con Dios y con nosotros. Dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuántas veces, mi amado, mi amada, nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, pero a mi manera? ¿Cuántas veces nosotros queremos hacer la voluntad de Dios a lo que yo creo? ¿Sí? ¿Me explico? Pongo un ejemplo. Creo yo, dirían unas personas, ¿no? Creo yo que Dios está contento conmigo porque ya fui al templo y porque, bueno, no tomo. Estoy haciendo la voluntad de mi Padre, de Dios. ¿Será correcto eso? Porque la persona nada más va un día a la semana y porque ya no toma, ¿estará haciendo la voluntad de Dios? No, definitivamente no.
Dios tiene una voluntad. ¿Y cuál es esa voluntad para usted y para mí? Que hagamos su voluntad, que hagamos lo que Él nos dice. Y aquí, como decía en un inicio, mi amado, ¿cómo vamos a conocer la voluntad si no escudriñamos la palabra de Dios? Por eso vienen las ideas erróneas, por eso vienen al ratito los ritos infructuosos. No, es que ¿a quién se le ocurrió, no sé de qué religión, que si usted le pone al pandero unos listones y a la hora de que está danzando está dándole de azotes a Satanás? Y la gente se la cree y piensan que están haciendo la voluntad de Dios. No. Gente como yo en su momento, porque yo decía poesías en el templo, estoy haciendo la voluntad de Dios. Necio, ¿quién demanda de ti de ese Dios? En el libro de Isaías, ¿quién demanda de ti esto? Lo que Dios te demanda y me demanda, mi amado, es que hagamos su voluntad. Alguien podrá decir, pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Mi amado, no nos perdamos. Aquí está. ¿Quiere usted hacer la voluntad leyendo libros de Cash Luna, Dante Hebel? ¿Quiere usted hacer la voluntad de Dios escuchando prédicas de este señor, de su esposa o ex esposa? ¿Cómo se llama? Maldonado. Lo único que va a seguir haciendo ustedes es engañándose. Guillermo Maldonado. Gracias. ¿Sí? Amado, para conocer la voluntad de Dios solamente hay un medio. Ahora, pensemos. Dios tiene una voluntad, usted tiene una voluntad. Dios piensa, usted piensa. Dios ve, usted ve. Dios tiene todas esas atributos morales que nos fueron puestos a nosotros para hacer el bien, para actuar, mi amado. Cuando a Dios la hizo a usted, lo hizo a mí, nos hizo, sí, fue con un objetivo, de que todas esas cualidades, de todas esas y cada una de esas cualidades, mi amado, mi amada, las usáramos para servir a Dios, para adorarle. Pero ¿qué hemos hecho? Las utilizamos para hacer lo malo. Las utilizamos para poder hacer daño a nuestro prójimo. Y eso es lo que a Dios le duele. A usted le duele, a Dios también le duele la maldad. A usted le duele que le hagan algo, a Dios también le duele que le hagan algo. O más bien, le duele que el ser humano no haga lo bueno, que se haya entregado al pecado. Eso es lo que le duele a Dios. Génesis capítulo 1, versículo 26. Vea lo que dice Dios. ¿En dónde me estoy fundando todo esto que estoy hablando? Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, y más adelante. Pero lo que yo quiero centrarme es aquí. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿sí? Conforme a nuestra semejanza. ¿Podemos hacer entonces nosotros milagros? ¿Somos Dios? No, mi amado. Esos, como los veremos la próxima semana, son atributos naturales de Dios. ¿En qué sentido decía Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra imagen y semejanza? En lo moral, en lo que estamos viendo. Dios, no podemos, la gente dice, es que yo no sé cómo actúa Dios, yo no sé cómo Dios actúa. Mi amado, le estoy mostrando cómo Dios actúa, las características, sí, de Dios. Es que yo no sabía que si yo estaba robando lastimaba a Dios. Mi amado, claro que lo lastimas, claro que a usted le hace que tenga a Dios un dolor por su pecado.
Pero ¿por qué actuamos así? Y como decía Pablo en el libro de Primera de Corintios, y para vergüenza los digo, ¿no? Se los decía a hombres y mujeres que venían a lugares como este. De verdad, yo solamente espero que usted no sea como estos hombres de Corintio que ni siquiera leían la palabra de Dios. No va a haber otra forma, o no hay otra forma de conocer a Dios. Usted podrá hacer muchos regalitos a un pastor, usted podrá hacer muchas cosas con tal de entrar al con tal de entrar al reino de los cielos, pero no, al reino de los cielos solamente se entra haciendo la voluntad de Dios, conociendo a Dios por medio de la fe. Eso es bien importante, mi amado. Dice la Escritura para terminar: dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Bien, algo que quiero con esto terminar. Muchas personas en nuestra cultura mexicana nos han hecho creer que Dios tiene cuerpo, ¿sí? Y en retablos vemos a un anciano caracterizado, ponen Dios, Él es Dios, Dios Padre. Vemos a Jesús, Él sí tuvo cuerpo, definitivamente sí tuvo cuerpo. Sí, vemos a Dios en forma de un hombre de 30 años, y vemos al Espíritu Santo en forma de paloma. Amado, Dios no tiene cuerpo, Dios es invisible. ¿Por qué entonces dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza? Esa imagen y esa semejanza se referían a lo moral, al carácter moral que estuvimos viendo. A todos y a cada una de esas características se refería a Dios, no precisamente en lo físico. ¿Sí? Dice el libro de Juan capítulo 4, versículo 24. ¿Sí? Dice, ¿qué dices? Dios es espíritu. ¿Qué es un espíritu? ¿Qué es un espíritu? ¿Sí? Si Dios es espíritu, entonces no tiene cuerpo. Dios no tiene cuerpo. ¿Sí? No tiene cuerpo. Cuando dice el libro de Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿sí? Lo está haciendo en el carácter moral. Así como actúa usted, así como siente, exactamente es Dios, actúa Dios. ¿Sí? Dios es espíritu. Sí, ahora, hay textos, y como los vimos aquí, hay otros textos que le dan una cualidad humana a Dios. Por ejemplo, leíamos un texto, los ojos de Jehová contemplan la tierra. Dios no tiene ojos. ¿Cómo la hace para ver? No lo sé. A eso se le llama antropomorfismo. ¿Qué es el antropomorfismo? Es una cualidad que se le da, en este caso a Dios, para poder tener mejor, más claro lo que Dios, cómo Dios es, o qué es lo que Dios está pidiendo. Ejemplo, en el texto cuando dice, los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, lo está haciendo ¿para qué? Para dar un énfasis en algo. ¿Qué énfasis es? Bueno, Dios sabe entonces que estoy en todo lugar. Dios sabe que me está mirando por donde quiera que yo vaya. O sea, Dios sí utiliza esas partes de la Escritura dándole una característica física que nosotros podemos entender. Si yo digo, mi hijo me está mirando, entendemos todos que mi hijo tiene ojos y que me está mirando. Bueno, con Dios no, Dios no tiene ojos. En el libro de Segunda de Pedro dice, y va dejando, y sigamos sus pisadas. No es que Dios tenga pies y va dejando pisadas. ¿A qué se está refiriendo? Que sigamos sus pisadas. ¿Cuáles son sus pisadas? Cada uno de sus mandamientos, los mandamientos y la vida del Señor Jesucristo. O sea, Dios es invisible.
Dios no tiene un cuerpo. También podemos ver en el libro de Éxodo, sí, que Dios le dice, Moisés le dice a Dios, te quiero conocer, y le dijo, no, no me vas a conocer. Y dice la escritura que Dios solamente le permitió ver la espalda. No le permitió ver la espalda, porque Dios no tiene, es un espíritu Dios. Por favor, no se vaya usted con la idea de que Dios es un anciano. Dios no es un anciano. Dios no es, Dios siempre ha sido el mismo, y lo vamos a ver la semana que viene. Pero no es un anciano, es un espíritu, mi amado. Es un espíritu Dios. Dios es un espíritu. Amado, así que muy importante esto. A Dios no se le puede ver, pero sí vemos los efectos, ¿no? Al aire no se le puede ver, pero sí vemos los efectos. El polvo, cómo las cosas se mueven. Bueno, cuando a Dios no lo podemos ver, pero sí podemos ver los efectos. ¿Cuáles son los efectos que podemos ver de Dios? Cuando la persona vemos que antes era de una determinada forma, era un pecador, y ahora es una persona que ama a su esposa, ama a su esposo, ama a sus hijos, y es una persona totalmente diferente. Ahí es donde podemos ver a Dios como obrando en la vida de un ser humano. Si yo veo a una persona que se dice cristiana y sigue robando, y sigue mintiendo, y sigue fornicando, ese no está representando a Dios. No puedo ver los efectos de Dios en esa persona. ¿Por qué? Porque sigue haciendo exactamente lo mismo. O tal vez antes era borracho y lo único que se quitó fue la borrachera, pero sigue robando, sigue mintiendo. Los efectos de Dios se ven, mi amado, en la vida de cada uno de nosotros. Y hablo a la iglesia. Por eso es bien importante, mi amado, que si usted se dice cristiano y la gente no ve en usted los efectos, póngase a pensar esto. ¿Qué están viendo en usted? ¿A qué Dios están viendo en usted? Amado, solamente a Dios lo podemos ver físicamente a través de una persona, y en sus efectos. Oye, esta persona antes era bien grosera, de 10 palabras que te decía, 9 eran groserías, ahora ya no te habla groserías. Antes era el primero que te invitaba al bar, ahora ya no, ahora hasta se retrae de nosotros. Oye, esta persona ahora hasta nos habla de Dios. Ahí podemos ver los efectos de Dios. Pero pensar y decir que Dios tiene un cuerpo, no, mi amado. Dios es invisible. Dios es invisible, mi amado. Cierre sus ojos, por favor, y piense esto, meditemos esto, mi amado, mi amada. Dios tiene atributos morales igual que usted y que yo. Dios piensa, usted piensa. Dios siente, usted siente. Dios actúa, usted actúa. Dios tiene memoria, usted también tiene memoria. Amado, si usted no está dispuesto a creer, si usted no está dispuesto a buscar a Dios a través de la Escritura, si usted no está dispuesto a tomar un tiempo para conocer a Dios, amado, en vano es todo lo que usted haga, porque siempre va a estar dependiendo de sus actos, y no va por ahí. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Este es el único, mi amado, el único medio que Dios ha provisto para conocer a Dios, la fe. Y esa fe se va a acrecentar solamente a través del estudio, de la lectura de la palabra de Dios, no de obras, mi amado. Padre, te doy gracias por esta enseñanza, te doy gracias porque me ayudaste, Señor, y ahora yo te pido, Señor, lo que yo no pude haber hablado, mi Dios, a lo largo de esta semana, Dios, mi Dios, háblale a cada una de las personas presentes. Tú, Señor Dios, eres una persona
y nos hiciste, Señor, conforme a tu imagen. Amado, permítenos representarte, Señor, en esta tierra que se está perdiendo porque no ven ejemplos, Señor Dios, de gente nacida de nuevo. Padre, te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pues si Dios lo permite, nos vemos la semana que viene y se estarán viendo las características o atributos de Dios de su naturaleza. Dios les bendiga, buenas tardes.